Saludos y bendiciones. ¿Cómo están todos ustedes? Esto es una emisión de Desvendando con la Biblia en audio. Con los pastores Carlos y Nancy Arbencola Sr. Y la palabra de Dios la tenemos en Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Leemos la misma en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. Mi amor, ¿cuál es el tema? Desplome. Y aquí comenzamos. Aquí en Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13, nos dice que Saúl murió por su rebelión. Sí, y con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó una divina. El tema es desplome. Desplome significa arruinarse o perderse. Hacer que una pared, un edificio, otra cosa pierda la posición vertical. Saúl perdió la posición vertical como rey. Se desplomó su reinado, se desplomó su gobierno, porque él se tornó rebelde contra Dios. Y además que se tornó rebelde, también se tornó rebelde contra la palabra de Dios. Y no guardó y fue a consultar una divina. Hizo una visita para recibir una consulta de parte de una bruja. Desplome. Eso sucede como lo que hizo Saúl. Le dio la espalda a Dios. Se fue donde una divina. Echó la palabra de Dios al lado. Echó todos los conceptos que él conocía bíblicamente y se tornó atrás. Desplome. Él fue a la casa de una pitonisa, una mujer que hacía contacto con espíritus de muertos, pero el asunto aquí es que se tornó rebelde contra Dios. Comenzó inmediatamente su reinado a agrietarse. Comenzó, bendito sea el nombre de Jesús, su gobierno a agrietarse. Las paredes comenzaron a agrietarse. Y ahí vino el desplome, el colapso total de su reinado. Saúl fue un individuo que no quiso recibir la instrucción de parte de Dios. Hay personas, sí, que cuando están en la cima, cuando están en la cúspide, cuando están en el tope de la montaña, se tornan rebeldes, se tornan apáticos, se tornan fríos contra Dios. Y en vez de obedecer, le tornan la espalda al Señor. Cuando la persona llega a eminencia, si no se cuida, se pone rebelde y sucede su desplome, porque se olvidan que el que lo subió o la subió fue Dios. Entonces se ponen y se llenan de ellos, se hartan de ellos y se le olvidan que para que Dios se glorifique se tienen que ellos menguar. No, quieren que Dios mengue. Por eso que sucedió y sucede el desplome de su vida. El desplome total vino sobre Saúl. Saúl, un individuo con orgullo. Saúl, un individuo que no quería obedecer la palabra de Dios. La rebeldía inmediatamente comenzó a surgir. La rebeldía comenzó a aparecer. Y comenzó inmediatamente a no obedecer a los profetas de Dios. No quería que le dieran ni una palabra a nadie. Hoy en día usted encuentra ese tipo de gente. ¿Qué tú me vienes a mí a decir con que Dios dijo? Con que Dios habla? Porque hay gente que sí, que hoy en día ya rechazan la profecía, rechazan al hombre y a la mujer de Dios, porque ya están en una posición de altura. Son unos jerarcas en su palacio, pero Dios sabe agrietar paredes, Dios sabe agrietar gobierno, Dios sabe desplomar reinado. Aquí se fue abajo completamente Saúl. Saúl se fue al piso. Saúl, bendito sea Dios, el hombre que no quería obedecer a la palabra de Dios ni guardarla, y fue y consultó a una pitonisa, a una bruja, a una mujer que consultaba con espíritus de muertos. No hagamos eso lo que ella hizo. Hay gente, hemos escuchado personas que cuando Dios ya no le habla, entonces recurren a los brujos, a los satanistas. Señor, reprenda al diablo. Lo que sucede, bendito sea Dios, ese desplome, porque
Saúl se creyó mucho. Y así hay personas que también se agarran, como dice la Biblia, no, que los días de los profetas era hasta Juan el Bautista, y no quieren que nadie le diga nada porque miran a la persona que le trae el mensaje y dice: ¿quién eres tú para hablarme a mí, profetizarme a mí? ¿Qué nivel estás tú financieramente hablando? ¿De qué nacionalidad eres tú? Desplome, porque se creen muy llenos de ellos, muy grande, y no creen que Dios, bendito sea el dulce nombre de Jesús, puede hablar. Eso es lo que trae el orgullo, eso es lo que trae la vanidad, eso es lo que trae darle espalda a Dios. Desplomen. La maldad de Saúl completamente comenzó a rodearlo. Comenzó, bendito sea Dios, a hacer carcoma en la vida de él. Él no se estaba dando cuenta de que las paredes estaban ya agrietadas. Las paredes de su gobierno, las paredes de su reinado comenzaron a agrietarse, comenzaron a arruinarse, comenzaron a perder, bendito sea el nombre de Jesús, la fortaleza. Ya comenzó el desplome total ya venía abajo. Saúl aquí ya no quiere saber nada de la palabra de Dios, ya se siente alto, se siente grande, se siente que nadie puede con él, se siente que nadie puede hacerle frente, pero se equivocó. Así hay gente hoy en día que usted le habla: no, yo tengo 40 años en el Evangelio y no me va a pasar nada. Tengo 30 años en el Evangelio y soy, bendito sea Dios, un hombre de experiencia. Esto no es cuestión de experiencia, esto es cuestión de que usted tenga encuentro con el Señor, de que su amistad sea de tú a tú con el Señor. Hay gente que creen que porque tiene ya 40 años ya hay que limpiarle los zapatos. Alabado sea el nombre de Jesús. El Evangelio es revelación. La relación con Dios es revelación. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí fue totalmente el colapso de Saúl, se originó por la rebelión, porque le dio la espalda a la palabra de Dios y consultó a una pitonisa. Bendito sea Dios. Al él consultar con una pitonisa y darle la espalda a la palabra de Dios, su gobierno y todo se iba a ver. Hubo un desplome. Cuando una persona le da la espalda al Señor, todo le da ni un pito ni una flauta, le está yendo las cosas mal, pero como no reconocen o están tan ciegos espiritual, no ven que mientras ellos le servían al Señor, mientras se sometían a la palabra, mientras buscaban el rostro de Dios, tenían las cosas y estaba todo fluyendo, la leche y miel. Pero cuando le da la espalda como Saúl, sucede el desplome espiritual, emocional, financiera, familiar. Amado hermana y hermano, no deje que suceda eso en su vida. No le dé la espalda al Señor. No permita que esto de la pandemia suceda, traiga un desplome espiritual a sus vidas. La vida de Saúl comenzó con mucha humildad. Lo encontraron en el bagaje escondido. Después estuvo entre los profetas profetizando. Por después su reinado comenzó a engrandecerse, comenzó a expandirse, comenzó a ensancharse. Comenzó Saúl entonces ya su carrera. La carrera, bendito sea Dios, de poner a Israel debajo de sus pies. Comenzó a someter a todo el mundo a la voluntad de él. Y ahí comenzó también la rebelión contra Dios. Comenzó también a no prestarle atención a la palabra del Señor. Y no la guardó, sino que todas las puertas Dios se las cerró. Él quería consultar a Dios a la brava, a la mala, que Dios le respondiera, pero no hubo completamente comunicación con Dios por ninguna de las vías. Hoy en día hay gente que tienen que volver nuevamente a limpiar sus vidas, nuevamente a consultar a Dios, nuevamente a humillarse. ¿Por qué? Porque ya se creen que ellos son los que tienen el control. El desplome total vino sobre la vida de Saúl y él mismo fue el causante de la misma. Hay personas que tienen que sacudirse y no hacer como la esposa de Lot, que le dijeron que no volviera atrás, no mirara atrás y volvió una estatua de sal. Por causa de eso, hay personas, hay pueblo de Dios que están adentro de la iglesia, pero son estatuas de sal.
¿Por qué? Porque ya hubo un desplome en su vida. No le creen al Señor. No quieren porque se enojan. ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué yo oro y clamo y Dios no me contesta? ¿Por qué es que yo no progreso? ¿Por qué es que yo, siendo una persona tan humilde, esto y lo otro, le ponen muchos peros al Señor? Y ahí es que sucede su desplome. Regresemos nuevamente a la presencia del Señor para que no se produzca ningún desplome en nuestras vidas. Y hasta aquí hemos llegado con esta emisión en audio. Gracias, buenas noches y será hasta una próxima. Y nuestro lema es quitando vendas con la palabra de Dios.